Hola a todos, bienvenidos a mi canal Economía para el Mundo. Como quedamos en el video anterior, hoy analizaremos y vamos a conocer los 10 principios de la economía. A continuación, cada uno de estos con algunos ejemplos. Sígame. Estos 10 principios de la economía, partiendo de un gran economista, Gregory Mankiw, él nos da a conocer que sintetizar los principios fundamentales de la economía en 10 puntos esenciales. Estos principios abordados en su libro Principios de la Economía ofrecen una base sólida y comprende cómo funcionan los mercados y las decisiones individuales y el desarrollo económico. Es decir, estos 10 principios estructuran 3 partes fundamentales. Del 1 al 4, cómo toman las decisiones los individuos. Desde el principio quinto al séptimo, cómo funcionan los mercados. Y principio octavo, noveno y décimo, cómo se desarrollan los mercados dentro del desarrollo económico. Iniciamos con el principio 1, que tiene como título: las personas se enfrentan a disyuntivas. Es decir, tenemos ese compromiso de enfrentarnos a cualquier alternativa con diferentes opciones. Allí vamos a encontrar que los individuos se enfrentan a elecciones con ciertos recursos limitados y deben elegir una que pueda obtener y que obtenga también algún sacrificio. En este existe una variable importante, que es el tiempo, presupuesto y productividad. En el principio 2 vamos a analizar el costo de algo que se debe renunciar para obtenerlo. Es decir, este primer principio enlaza a un segundo principio donde se obtiene la mejor alternativa, pero se renuncia a algo y este tiene algún costo en específico, lo que vamos a conocer como el costo de oportunidad. Esta decisión es el valor de la mejor alternativa en la cual ese individuo se ha enfrentado, pero también ha renunciado a cierto tipo de interés o beneficio. No siempre se trata de dinero, también puedes generar un tiempo, un esfuerzo o cualquier otra forma valiosa para el individuo. Allí encontramos como por ejemplo el costo de oportunidad que tiene una persona que decide estudiar y renunciar a trabajar, o el costo de oportunidad de generar un espacio con la familia de vacaciones, el llamado ocio, para dedicarse a estudiar. Uno genera un beneficio, el otro genera una renuncia a una alternativa. En el principio 3 miraremos cómo las personas racionales piensan en términos marginales. Cuando conocemos el concepto de término marginal, es el costo adicional que está determinado frente a un plan de acción. Allí en ese principio, las personas racionales toman decisiones comprando beneficios marginales. Estos beneficios adicionales en los costos marginales tienen un costo adicional de cada tipo de acción. Como por ejemplo, vamos a mirar, comprar un café en una tienda, ese beneficio de disfrutar un café caliente supera el costo del café en costo marginal. Trabajar horas extras, el beneficio de ganar mucho más dinero, genera un beneficio marginal, pero compensa la pérdida de tiempo para poder generar otra actividad. O invertir en un negocio, los posibles beneficios de la inversión generan un beneficio marginal, pero justifican el riesgo del costo, donde es el costo marginal. Entonces miramos en ese tercer principio cómo tomamos decisiones, cómo genera un costo de oportunidad, pero también el individuo piensa en términos marginales. Un cuarto principio, dado de los principios de la economía, encontramos cómo las personas responden a incentivos. Importante este tipo de principio. Es allí donde los incentivos, ya sean positivos o negativos, influyen en el comportamiento de nosotros los individuos o consumidores. Estos cambios en los incentivos pueden generar o provocar cambios en las decisiones
y acciones al momento de consumir algún bien o un servicio. Como por ejemplo, el aumento de los impuestos. Si se aumenta el impuesto sobre la gasolina, las personas pueden conducir menos o buscan alternativas que reemplacen a este tipo de impuestos. Subsidios. Si se otorga un subsidio a las empresas que instalen paneles solares, es probable que más empresas inviertan en energía renovable. O un tercer ejemplo, los precios. Si el precio de un producto aumenta, los consumidores pueden buscar alternativas mucho más rentables y económicas o comprar menos cantidades, lo que conocemos como bienes sustitutos. Allí finalizamos estos 4 primeros principios que hacen parte de la primera estructura de los 10 principios económicos. A continuación, revisamos un quinto principio que ya está determinado en la siguiente estructura de los principios económicos y se conoce como el comercio puede mejorar a todos. Allí hago claridad. El comercio puede, esta palabra la resalto porque no siempre el comercio genera un beneficio para todos. El comercio permite que las personas se especialicen en lo que hacen mejor, es decir, ese grado de especialización, y obtengan beneficios y servicios a un menor costo. Es decir, vamos a poner un ejemplo de manera macro entre el país A y el país B. Vamos a analizar el país A en la producción de un bien y lo vamos a llamar el bien trigo. Y vamos a analizar el país B en una producción en un bien que es el bien vino. En este caso es cada uno de estos dos países, llámese país A y país B, su grado de especialización es el trigo y el vino. Luego, el país A, en su grado de especialización, exporta el bien trigo y el país B exporta el bien vino. Luego, al momento de hacer un intercambio, el país A va a importar lo que el país B tiene como grado de especialización, que es el vino, y el país B importa ese grado de especialización del país A, que es el trigo. Y así, ese comercio bilateral genera beneficios y ganancias para el país A y el país B. El principio 6 muestra los mercados suelen ser un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Allí vamos a mirar cómo los mercados libres, donde las personas toman decisiones de forma independiente, suelen ser eficientes para asignar recursos, pero sobre todo satisfacer las necesidades de la sociedad. Allí en el principio 6, nuestro autor principal, Gregory Mankiw, nos da a conocer que existe la mano invisible, donde Adam Smith, considerado padre de la economía, da a conocer que esta mano describe esos mercados libres por el interés propio y puede conducir a resultados socialmente beneficiosos. Es decir, él minimiza la intervención del Estado y es allí donde los mercados autorregulan su propia interacción. La competencia entre empresas impulsa la innovación y la eficiencia. Allí vamos a llevar a que los precios sean mucho más bajos y una mayor calidad de bienes y servicios. Una información de los mercados proporciona a través de los precios la ayuda de que los consumidores y las empresas tomen mejores decisiones, es decir, una información confiable dentro de los mercados. Y la flexibilidad muestra cómo los mercados libres se adaptan rápidamente a esos cambios o a las condiciones económicas, como la escasez de recursos o las variaciones de la demanda. En el principio séptimo se revisa a veces los gobiernos pueden mejorar los resultados de los mercados. Aunque los mercados libres son eficientes, existen situaciones en las que la intervención del Estado o del gobierno puede mejorar los resultados económicos. Es decir, allí vamos a encontrar dentro de los mercados no un mercado competentemente o perfectamente competitivo. Es decir,
que los mercados tienen una propiedad intelectual, es decir, patentes y derechos que un autor protege al momento de su innovación y su desarrollo tecnológico. Bienes públicos. Encontramos que los gobiernos proporcionan, como la defensa nacional y la educación pública, que los mercados privados pueden ofrecer de una manera eficiente. Externalidades. El gobierno regula la contaminación y otros efectos negativos del mercado para proteger el medio ambiente y la salud pública de los agentes económicos. Y la distribución de la renta, programas de bienestar social como la seguridad social y los programas de asistencia médica van a ayudar a reducir la pobreza y sobre todo esa desigualdad económica. Encontramos también en un principio octavo, el nivel de vida de un país depende de la capacidad para producir bienes y servicios. Allí vamos a encontrar un concepto muy importante que aborda el principio número 8, que es la productividad. Es la cantidad de bienes y servicios que se producen por una unidad de trabajo y es la clave para un alto nivel de vida. Dentro del principio 8 abordamos la innovación, avances tecnológicos como la automatización, la digitalización, pueden ayudar al aumento de esta productividad, que es el resultado del paradigma del crecimiento económico de un país. Revisamos también el capital humano. ¿Cómo se aborda la interacción del capital humano, la formación de ese individuo en su nivel de educación y la experiencia laboral que actualmente puede obtener el individuo para que sea altamente productivo? Y por último, los recursos naturales o llamados capital natural, donde la abundancia de recursos como la tierra, el agua, los minerales pueden contribuir al llamado crecimiento económico, pero no solo es el único factor determinante. Ya abordaremos la última parte de la estructura de los 10 principios económicos y miraremos el principio noveno, donde los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Allí vamos a conocer en este principio que se establece cuando un gobierno imprime demasiado dinero y va a aumentar la llamada oferta monetaria o la masa monetaria, donde va a reducir el valor de su moneda local o nacional y esto va a traducirse en un aumento general de precios de su economía. En otro término, es un aumento de la inflación como variable macroeconómica. Un aumento de la oferta monetaria es cuando el gobierno decide imprimir más dinero en su economía y aumenta la cantidad de dinero circulante en ella. Hay una reducción del valor del dinero, hay una pérdida de esa moneda circulando en su economía y un aumento generalizado de los precios dentro de sus productos, bienes o servicios que están en la economía. Pero vamos a abordar un poco más esa explicación del principio noveno, es decir, se basa en la idea de un valor de un bien o servicio que se determina para la oferta y la demanda. Cuando la oferta de dinero aumenta, la demanda de bienes y servicios también aumenta, lo que lleva a un aumento de los precios. Miramos la impresión del dinero, el aumento de la oferta monetaria y se conoce como la inflación. Precios de los bienes y servicios aumentados debido a la disminución del valor de la moneda. Principio noveno generado en la práctica. Vamos a dar a conocer que a lo largo de la historia hay numerosos ejemplos de inflación provocados por la impresión excesiva del dinero o la oferta monetaria de una economía. Un ejemplo notable se da a conocer por la hiperinflación que se dio en la República de Weimar en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. La hiperinflación en Alemania imprimió dinero en exceso para pagar todas las reparaciones de la guerra, lo que provocó una hiperinflación descontrolada. Actualmente, en el siglo XXI, una de las economías
que experimenta la hiperinflación es el país de Venezuela, donde severas precios de la economía ha generado en la última década por la impresión excesiva de dinero y la mala gestión económica. Para finalizar los principios básicos de la economía, abordaremos el principio número 10, donde la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Allí se da a conocer una relación entre dos variables importantes en el corto plazo: índice de precios del consumidor partiendo del nivel general de precios de la economía, llamado inflación, y la tasa de desempleo. El autor Phillips, en Estados Unidos, economista, genera una relación entre estas dos variables en diferentes economías para revisar el análisis de la interacción y cómo reacciona una variable frente a la otra. Allí encontraremos como la curva de Phillips, dado por este gran economista en Estados Unidos, donde sugiere que una relación inversa entre la variable inflación y la variable desempleo, precisamente en el corto plazo, es decir, cuando la variable inflación es baja, la variable desempleo suele ser alto y viceversa. Esa política monetaria expansiva que se conoce estimula la economía como la reducción de las tasas de interés, donde puede aumentar la inflación, pero reducir el desempleo. Y la política monetaria restrictiva busca controlar esa variable inflación, como el aumento de la tasa de interés puede reducir la inflación, pero aumentar la variable desempleo. Allí miraremos un poco más, partiendo desde esta gráfica, cómo la curva de Phillips se basa en la idea de que las políticas monetarias pueden influir en la demanda agregada, lo que a su vez afecta a la variable inflación y el desempleo. Sin embargo, esta relación no es siempre válida en el largo plazo. La explicación anterior se da en una variable de tiempo de corto plazo. Una inflación baja se da cuando las empresas pueden reducir sus precios sin perder ganancias, lo que puede provocar una disminución de la demanda y un aumento del desempleo. Pero una inflación alta es cuando las empresas aumentan sus precios, lo que puede provocar un aumento de la demanda y una reducción del desempleo. Vamos a tener una relación entre el principio noveno y el principio décimo. Estos dos principios están relacionados porque la impresión excesiva de dinero en la economía provoca una inflación, lo que a su vez puede afectar directamente a la variable desempleo. Entonces revisamos: una impresión de dinero, aumento de la oferta monetaria, genera una inflación, aumento de los precios, y genera un impacto en la tasa de desempleo, generando una disminución de la demanda. Allí encontramos una relación entre el principio noveno y el último principio de los principios básicos de la economía. Para concluir con estos principios, generamos un resumen de esos dos últimos principios que van a ayudar a comprender la relación entre la inflación y el desempleo, pero sobre todo la integración con la política monetaria partiendo desde el Banco Central. El gobierno debe gestionar cuidadosamente la oferta de dinero para evitar la inflación y mantener un nivel de empleo saludable. Es decir, revisaremos una impresión de dinero inicialmente, un equilibrio de la inflación, una amabilidad con el desempleo y la búsqueda de estas dos. Y por último, la importancia de estos principios que nos da a conocer este gran economista, comprensiona e integra la esencia de cómo funciona la economía en la vida cotidiana de los individuos y familias,
cómo debemos tomar decisiones y enfrentarnos a ciertas disyuntivas, cómo está desarrollado partiendo de la política económica basada por la formulación de políticas que buscan mejorar el beneficio de la sociedad y por último la estructura final de esos principios nos ayuda a comprender los factores que impulsan el crecimiento económico y diseñar estrategias para la mejora del nivel de vida de la sociedad. Esto ha sido todo por hoy, partiendo de los 10 principios básicos de la economía de un gran economista, Gregory Mankiw. Los invito a continuación a un nuevo video desde Economía para el Mundo, pero no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal y dejar tus comentarios. Chao, chao, Dios los bendiga.